Voy a dar la bienvenida a la defensora del pueblo, la señora Nadia Cruz. Bienvenida, gracias. Para conversar justamente de esta temática que hoy, bueno, usted ya ha escuchado, hay voces que dicen que ha comenzado la persecución política, terminaron las subnacionales y comenzó la persecución. ¿Qué opinión tiene la defensora de esta orden de la Fiscalía? Buenas noches, Miriam, un saludo fraternal para ti, para el equipo de Bolivisión. Mira, estamos preocupados como Defensoría de que se trate de utilizar el tema de persecución político-judicial para encubrir o para de alguna forma generar un proceso de impunidad. Ojalá esas órdenes de aprehensión también alcancen a los hechos de las masacres de Sacabas en Cata. Es momento también de que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorice el juicio de responsabilidades contra la señora Áñez, quien ordenó la ejecución de las intervenciones conjuntas donde murieron alrededor de 27 personas en manos de las fuerzas del orden. Ahora bien, lo que ocurrió en nuestro país entre octubre y noviembre del año 2019, Miriam, debe ser esclarecido, merece ser investigado por una instancia como es el Ministerio Público y el órgano judicial. Pese a que yo me sumo en la desconfianza hacia este órgano o hacia este sistema de justicia, no solamente por cómo ha actuado durante los últimos 2 años, sino principalmente por las debilidades que se cuenta dentro de los procesos de investigación específicos sobre violaciones a derechos humanos sucedidos en noviembre del año 2019. También, Miriam, poner de resalte que existen informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de diciembre del año 2019 que había solicitado al Estado, al gobierno de la señora Áñez, cuando ella todavía fungía en funciones, a que se realicen todos los procesos de esclarecimiento a través del sistema de justicia. Ya entre mayo y septiembre de este año se han sumado los informes y recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como de organizaciones no gubernamentales como Amnesty International, Human Rights Watch, la Clínica de Harvard, y evidentemente también la Defensoría del Pueblo, para que se esclarezca todo lo que ocurrió en nuestro país entre el 21 de octubre del 2019 al 23 de noviembre del año 2019. Ahora esas órdenes de aprehensión particularmente me parece que son muy tardías, han esperado mucho tiempo el Estado boliviano, el Ministerio Público para iniciar las investigaciones ya solicitadas por organismos internacionales, pero bueno, también creemos como Defensoría del Pueblo que se tiene que generar estos procesos de esclarecimiento, se tiene que ampliar a los otros hechos que aún no están siendo investigados y por supuesto siempre en el marco del respeto de las garantías judiciales y del debido proceso. Yo le iba a decir lo mismo, pero usted ya me ha respondido algo que le iba a preguntar. O sea, estas órdenes han sido emitidas muy tarde, ¿no es cierto? Hoy se sabe que algunos excomandantes ya no están en el país, ¿no es cierto? Exministros tampoco están en el país. Ahora, con relación a esta orden de la Fiscalía, ¿qué opinión tiene la defensora del pueblo? ¿Es correcto que se esté nombrando a todos estos exministros? Entendemos que las órdenes de aprehensión ya están sustentadas o están justificadas en una investigación preliminar que debió haber realizado el Ministerio Público. Ahora, mira, estamos a 2021, marzo del 2021. Entenderíamos, y eso tiene que informar y tiene que exponer el Ministerio Público por lo delicado del caso, cuál es el sustento para esas autoridades. Particularmente como defensora y oficialmente como Defensoría del Pueblo hemos pedido que se investigue a todas las autoridades del gobierno transitorio, especialmente por las masacres que han sido ordenadas o han sido implementadas a través de un decreto supremo que firmó la señora Áñez junto con su gabinete. Lo que tú dices, han demorado muchísimo tiempo, pero yo también me ratifico en la crítica que tenemos al Ministerio Público. Lastimosamente no actúa de forma diligente, no actúa pensando en las víctimas, pero bueno, ese es el inicio del proceso. Entendemos que todavía eso ya está puesto, tendría que estar puesto ante un juez de garantías para velar por el respeto de las garantías y los derechos de estas personas que están siendo
aprendidas. Ahora, me imagino que también ha generado en usted una reacción determinada lo que ha señalado la señora Amparo Carvajal, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, con el llamamiento que ha hecho, ¿no es cierto?, para defender a policías y militares. Sí, lastimosamente esas opiniones personales que definitivamente no corresponden a una institución de defensa de derechos humanos, alejadísimas, no hay una coherencia en aquello, pero que en este momento nos sorprenden. Mire, Miriam, yo recuerdo que cuando ocurrieron las masacres no habían las organizaciones de derechos humanos, particularmente esta señora, ni como organización ni como persona, se pronunció, apeló por el derecho de las víctimas a que esto se esclarezca. Ahora, ese llamado de protección de policías y militares, fuerzas del orden, que están íntimamente ligados o acusados por las masacres perpetradas en Bolivia en el 2019, pues pareciera que es un llamado, un manto de impunidad para lo que se hizo, y eso no es correcto. Una defensora o un defensor de derechos humanos jamás apañaría o estaría de acuerdo con un proceso de impunidad, un proceso en el que se libere de responsabilidades o que no se otorgue el derecho a la justicia a las víctimas. Más allá de eso, la verdad es que nosotros no podríamos opinar respecto a lo que señala esta señora, pero sí lo haríamos en caso de que el Estado osare, en el caso de que el Ministerio Público, que el órgano judicial, como consecuencia de un llamado de impunidad, funde eso en sus actos para establecer obstáculos de acceso a la justicia a las víctimas. Pero más allá de eso, pues es solamente lamentable ese tipo de opiniones o de líneas de trabajo de estas personas. Es decir, ¿usted no le daría mayor importancia de la que tiene? No, le digo, si el Ministerio Público o el órgano judicial hicieran caso a un llamado de impunidad tan lesivo a los derechos humanos, habría que preocuparnos. En tanto, bueno, lastimosamente nosotros como Defensoría del Pueblo no nos vamos a pronunciar respecto a lo que hacen dentro de esa institución o la calidad de personas que puedan tener las personas que dicen defender derechos humanos. Algo que ha señalado el ministro de Defensa hoy también, me imagino que está preocupando especialmente a quienes son familiares de las víctimas de los hechos de Sencata y Sacaba, ¿no? Y tal vez otros hechos más. Es el hecho de que los comandantes de las Fuerzas Armadas, antes de dejar sus cargos, han borrado las pruebas, han hecho desaparecer todas las pruebas. Sí, Miriam, nosotros denunciamos en marzo del 2020 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que este gobierno transitorio ya había generado procesos de clasificación o de reserva de información a título de que estábamos ante una suerte de riesgo de la seguridad nacional, un tema de seguridad interna. Eso ya se venía a vislumbrar respecto a la actitud que tenían Policía Boliviana y Fuerzas Armadas. Lo hemos denunciado reiteradamente. Nosotros hasta el día de hoy continuamos solicitando que se acceda a la información y hemos tenido respuestas durante el gobierno transitorio totalmente nefastas, lejos del respeto al Estado de Derecho, e incluso durante el gobierno actual también por parte de militares una idea de rehusarse a abrir estos archivos. Aquí yo creo, Miriam, que queda muy claro que sí tenían mucho que esconder, que cuando habían señalado el exministro de Defensa López y los comandantes de las fuerzas de que no habían utilizado armamento, de que ellos no habían disparado, pues queda en evidencia, Miriam, la responsabilidad que tenían. No se trata solamente de ocultar la información o de destruir la información, sino que la información que se ha pretendido ocultar o destruir definitivamente solventa más la teoría o la tesis que tiene la Defensoría del Pueblo de que en Bolivia la gente no se mató entre sí. Uh-huh. En Bolivia no había ningún acto de desestabilización para que nos maten a todos a través de la explosión de las plantas en Sencata. No, en Bolivia hubo un plan que inició el 11 de noviembre con los asesinatos en la zona sur por parte de la policía boliviana y que luego fue
fue terminado en ejecutar con intervenciones conjuntas entre Policía Boliviana y Fuerzas Armadas en las masacres de Sencata, Sacaba y los asesinatos en el norte integrado de Santa Cruz y en Betanzos, Potosí. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros, defensora. Hay muchas cosas todavía que podremos conversar ya la próxima semana con relación a esta temática. Que le vaya muy bien. Muy buenas noches. Muchas gracias, Miriam. Nuevamente al Estado boliviano, las víctimas merecen justicia, merece que se esclarezcan los hechos, y aquí los que en ese momento están en la Asamblea Legislativa o en el Ministerio Público o en el órgano judicial deben colaborar para que estos hechos sean esclarecidos. Muchas gracias. Que le vaya muy bien.